Yo soy producto de la UNAM. Ahí realicé casi todos mis estudios y después tuve la fortuna de internacional mis estudios en varias partes del mundo. Bueno, ahora, si me permiten introducirme ya en materia, si ustedes ven el índice, ¿sí se logra ver? Sí, se ve perfectamente, profesor. Ok, entonces, ustedes me preguntarán el por qué la derivada. Bueno, en realidad todo es una experiencia personal. Y la experiencia personal que fue que alguna vez me preguntaron una muchacha argentina. Yo estaba de visita en Moscú en un encuentro de geometría, les hablo de 1991 aproximadamente, y la muchacha estaba de turista en Moscú y me preguntó, ¿y usted qué hace? Y le dije, matemáticas. Volteó muy sorprendida y me dijo, pero ya está todo hecho en matemáticas. Y le dije, no, está usted completamente equivocada. No todo, no todo está hecho en matemáticas. Ahora, si me permiten compartir eh, otro PDF distinto al que tengo, todo empezó porque alguna vez, después de esta experiencia, algunos me preguntaron, para ti, ¿qué es más difícil? ¿Integrar o derivar? Finalmente, si esa pregunta la hago comúnmente a mis estudiantes, y la respuesta es, siempre es la misma. La misma es, pues nos parece que es más difícil integrar que derivar. No sé si se vea el otro PDF que estoy compartiendo con ustedes. No, se está viendo el índice, profesor. Ok. Sí, Bueno, déjenme entonces volver a compartir. así es, una compartida general. Este, y al volver a compartir va a aparecer mi primer trabajo sobre derivada. Este trabajo eh, sobre derivada, si ustedes lo ven, es un trabajo que hice. Así Ahora es, sí lo ven. así es, profesor. Es mi primer trabajo sobre derivada. Fue cuando por primera vez me pregunté, bueno, ¿por qué las personas que estudian matemáticas siempre su respuesta es que la derivada es más fácil que la integral? Y en realidad me di cuenta que no era tan fácil, dado que viniendo de la geometría, tenía yo una experiencia de que la derivada no era tan sencillo. Entonces le propuse digamos, a mis colegas que hiciéramos un trabajo. Finalmente tuve que hacerlo yo y que se convirtió en este trabajo que ven, que se llama, bueno, derivadas débiles y los espacios de Sobolev. Este trabajo empezó de manera muy interesante porque de la geometría obtuvimos una serie de ecuaciones diferenciales que aparentemente eran muy sencillas. Resultó que sí eran sencillas, pero el análisis se complicaba. Entonces la idea fue construir otra derivada, resolver con otra derivada la ecuación diferencial y ver qué pasa. Resultó muy fructífera. Resultó este trabajo que ustedes ven, que por demás es el que lo presenté en el Imperial College de la Universidad de Londres y me llevó a varias universidades británicas. La Universidad de Bath fue una de ellas, y tuve oportunidad, afortunadamente con mucha suerte, de exponer este trabajo también en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Bueno, pasó como ven la fecha, esto sí ya tiene bastante tiempo, pero fue mi primer trabajo en derivada. Les voy a hablar precisamente de esta derivada al principio del trabajo porque voy a volver a compartir el que tenía, porque el trabajo me permitió profundizar en lo que conocemos como la derivada.
Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué no la derivada es? Nos enseñan las reglas y todo eso, pero uno dice, no, no es tan sencillo. En primer lugar, cuando uno trata de ver lo que es la derivada, digamos digamos la derivada clásica, es el límite que conocemos. Pero en términos geométricos, ¿qué es la derivada? Bueno, en términos completamente abstractos, la derivada es un operador que va de un conjunto en sí mismo. Este conjunto es el conjunto de las funciones que tienen derivable, lo que llamamos tienen derivada, pero en realidad es un anillo algebraico. Es una transformación de un anillo algebraico en otro, en el mismo, perdón. Y tiene dos propiedades interesantes. La primera, que es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y la derivada de una constante por una función es la constante por la función. Espero recuerden esas propiedades. Y otra propiedad importante que tiene la derivada es lo que le llamamos la regla de Leibniz, o bien la derivada de un producto. La derivada de un producto es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. De ahí obtenemos muchos resultados que resultan interesantes. Una es que si mi función es constante, la constante 1, entonces tiene que ser igual a 0, con lo cual puede uno entonces establecer por la linealidad la derivada de una constante siempre 0. El problema es al revés. Si uno tiene que la derivada es 0 a fuerzas la función es constante, con esta definición general, no. Con la definición de cálculo, sí. Y entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué es una derivada? Si la defino como operador lineal, tengo que hacer un análisis de cuántas derivadas conozco y el menos en cálculo sé que tengo n derivadas direccionales, n derivadas parciales, que son las con las cuales calculo cualquier derivada en el terreno de cálculo. Y ya en el terreno abstracto, estas son las derivadas que utilizamos. Y resulta que cualquier derivada, cualquier otra derivada que ustedes me den en el terreno de cálculo es una combinación lineal de esto. ¿Qué quiere decir una combinación lineal? Que puede ser la derivada por una función y la suma desde 1 hasta n, donde estas son las derivadas parciales. Entonces uno dice ya, tenemos un avance respecto a qué debe de ser una derivación. Cualquier derivación debe ser la suma de estos. Y en el aspecto geométrico, si ustedes piensan en una superficie y en su plano tangente, el plano tangente tiene dos direcciones importantes que son perpendiculares. Entonces cualquier derivada la puedo calcular como combinación lineal de ellas. Entonces es perfecto. Entonces, la primera definición que les puse arriba fue dada por Kobayashi no Mizu, pero lo curioso es que es una definición geométrica, completamente geométrica, y que de ahí proviene de todo el conocer la derivada como un operador y ya olvidarse un poquito del asunto del límite. Sin embargo, el límite es canijo. El límite es difícil y es tan bueno que nos hace regresar a él. Voy a hablar en qué sentido nos hace regresar a él. Nos queremos olvidar de él, pero no podemos. Bueno, primero entonces déjenme hablarles de la derivada débil. La derivada débil, como les dije, tiene que ser tal que me relacione ecuaciones diferenciales de tal manera que si yo sustituyo la derivada débil en una ecuación diferencial ordinaria, pues me dé lo que yo quiero, pero que me facilite su análisis geométrico. Entonces, en efecto, esta derivada ya era conocida cuando yo hice el trabajo, exploré un poquito, pero la derivada débil la pusieron en función de esta fórmula, es decir, en función de la integral. Y en realidad lo que se hace notar es que esta definición de la derivada débil
en realidad depende muchísimo de que en el espacio se cumpla la integración por partes. Si en el espacio hay integración y además se cumple la integración por partes, entonces busco una función que satisfaga esta integración por partes. A la función g le voy a llamar derivada débil de f. La primera sorpresa es que uno pensaría, bueno, si la función tiene derivada en el sentido usual, ¿tiene derivada débil? Por supuesto. La pregunta más interesante es, si tiene derivada débil, ¿tiene derivada en el sentido usual? Curiosamente, aquí no le puse el dibujo por no meterme en más honduras, pero curiosamente cuando hablamos de derivada en cursos de cálculo o de análisis elemental, una función es derivable si al ver su gráfica no contiene picos. Si tiene picos no es derivable, si es muy suavecita tiene derivada, es la recta tangente, de ahí sale la discusión. Sin embargo, es posible encontrar funciones con picos que tenga derivada débil. Eso es lo interesante del asunto y eso lo demuestro en el trabajo del 2000. Es muy, muy importante entonces notar que no toda función que tiene derivada débil es derivable. Ese fue el primer chasco, pero sí, finalmente nos facilita lo que le llamábamos el análisis cualitativo de la geometría que estábamos estudiando. Y ya entonces ahí ustedes se preguntan en la definición quién es phi. Phi aquí es algo muy importante, es una función que vale cero en los extremos y que tiene integral distinta de cero. Este es, digamos, tratando de explicar en un contexto más simple, sería una función que tiene integral, es decir, que acepta área. El dibujo más simple es este. Comúnmente estas funciones se les llaman de soporte compacto, pero ya en estudios más fuertes, que generalmente decimos es análisis matemático o topología y análisis matemático. Entonces, primer asunto, es esta derivada, ¿por qué no funcionó? Satisface todas las propiedades de la derivación propuestas por Kobayashi no Mizu. Sí satisface todas y cada una de las propiedades. El problema es que, como ya sabrán ustedes que los matemáticos por algo nos dicen que no somos seres normales, porque a pesar de que ya resolvimos un problema, nos queda la quisquilla si no hay algo más detrás de lo que hicimos. O bien, si hay algo nuevo que nos dice que podemos profundizar el estudio. Entonces, en uno de los tantos pláticas que he asistido, en uno de los tantos congresos que he asistido, me encontré a uno de mis ex maestros, el profesor Fernando Brambila, que él empezó a preguntarme cosas de derivada. Me dice, oye Joel, yo sé que tú te has dedicado a la derivada. ¿Me puedes explicar qué es una derivada fraccionaria? Y me tuve que ir de espaldas. Le dije, no sé qué es una derivada fraccionaria. Entonces me dio un artículo y también un aspecto del problema es que a mí me gusta de la historia, entonces me fui a estudiar historia, qué es eso de la derivada débil, y me encontré con que en efecto hay un problema sobre derivada débil que originalmente no se conocía como derivada débil. De hecho, era un problema de integral, de una integración de una integral que le llaman de las famosas integrales de Abel, que ya ven cómo eran los matemáticos de aquella época, se carteaban y se retaban unos a otros, decían, a ver, encuéntrame esta integral. Entonces, esa integral de Abel, con apariencia muy simple, resultó muy complicada. De hecho, uno de los grandes matemáticos que ha dado la historia de la humanidad, Euler, yo siempre me gustaba hacer berrear a mis compañeros alemanes y ingleses, decirles Euler. ¿Por qué? No le puedo decir Euler porque no soy alemán, o Euler porque no soy inglés. Simplemente mi idioma materno es español y como se lee es
Euler. Entonces los hacía berrear, pero eran discusiones amistosas. De paso, ellos aprendían español y yo pues trataba de perfeccionar mi inglés. Entonces, cuando regresando a la derivada de orden de orden fraccionario, me pregunté qué es eso. Y como también siempre tengo la quisquilla de que cuando ya entiendo algo, mi primera pregunta es, digo, quizá por mi situación familiar, yo provengo de una familia de maestros de educación elemental, pero siempre me pregunto, ¿cómo se lo explico a alguien que no es especialista? ¿Cómo se lo explico a alguien que apenas empieza a dar los primeros pasos en el área? Y entonces mi primer objetivo fue explicárselos a mis propios alumnos de análisis matemático elemental. Y entonces a ellos sí les puedo hablar de derivadas de orden positivo. Es decir, yo puedo hablar de la primera derivada, la segunda derivada, tercera derivada. Puedo hablar de cualquier derivada, de cualquier orden. Y de hecho, una función que tenga una derivada de cualquier orden, vamos a decir que es de clase C infinito. Bueno, entonces puedo decir, entonces, ¿cómo funciona mi operador aquí? Por cada número que ustedes me den, n, un número natural, puedo establecer un operador de n entre dx a la n. Yo creo que no se les dificulta la notación. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que puedo hablar de enésima derivada. ¿Ok? Y en el sentido establecido por Kobayashi no Mizu, entonces tengo un operador lineal que le llamo dn en dx, que es precisamente el operador derivada. Entonces aquí ya me los gano, me los echo al bolsillo. Sí, puedes hablar de que a una función la asocias la derivada, porque luego mis alumnos, sobre todo los de primer semestre, los de primer año, los que empiezan, o cuando doy pláticas en preparatorias, siempre les pregunto, ¿qué es la derivada? ¿Un número o una función? Entonces, los niños pueden decir cualquier cosa. Les digo así, explíquenme entonces por qué la derivada de x cuadrada es 0. Y entonces alguien dice, no, es 2x. Digo, no, la derivada en 0 es 0. Nos ponemos a hacer el límite y en efecto es 0. O bien, ¿por qué me dicen que es 2x y no es 0? Entonces, una discusión más allá o más acá, siempre termino diciéndoles, bueno, la derivada en principio, si tú la evalúas en un punto es un número, si dejas que corra libremente es una función. Entonces, esta notación lo que me está diciendo es que una función la asocio a otra función. Es decir, es un operador de funciones. Y entonces, ahora sí, la derivada que le hace a x cuadrada me la manda 2x. Por supuesto, puedo poner más complicadas. El único elemento fijo en el espacio es la exponencial, porque la derivada de la exponencial es la misma. Y ahí me sigo trabajando un poco con ellos. Después, defino recursivamente la derivada de orden n como, si ya tengo la primera derivada, vuelvo a derivar y me da la segunda derivada. Y si tengo la segunda derivada, vuelvo a derivar y me da la tercera derivada. Entonces, muchas veces dicen, pero ese proceso no es completamente difícil. Es exhaustivo, deriva y deriva y deriva y deriva. Bueno, sí, pero si en algún momento les da constante, ya no tienen mucho que hacer porque la derivada hecha así es constante. Ajá, pero si la derivada de una constante no es 0, estamos en problemas. Bueno, permítanme entonces regresarme. Sí, es 0. Pues está bien. Ahora, ¿cómo analizo la derivada de orden n? Primero me fijo en la definición de primera derivada. Todo el mundo lo conoce como este límite. La segunda derivada, yo sé que lo puedo hacer como aplicando el límite anterior. Es este límite, pero ahora aplicado a la primera derivada. Ahora, si desdoblo la primera derivada y aplico definición de límite, obtengo que este límite lo puedo pensar como el límite en x más h, lo puedo pensar como este,
y sustituyo simplemente en la fórmula original, en el límite, y lo que obtengo es que la segunda derivada es igual a un límite mucho más interesante. Y todo dividido entre el factor 1 entre h cuadrada. Esto es, si quieren, si alguien dice no entiendo, los invito a que hagan las cuentas. Las cuentas son laboriosas, puede llevar tiempo. La tercera derivada hago exactamente lo mismo y encuentro que la tercera derivada es exactamente lo mismo, pero lo que está dentro del paréntesis va cambiando. La cuarta derivada empiezo a hacer toda una serie de operaciones y concluyo que entonces ¿cómo cuál es como el comportamiento normal? Uno, que la primera derivada va a ser dividirlo entre h. La segunda derivada, el cociente, en lo que me resulte, va a tener que ser dividido entre h cúbica. O en h cuadrada, perdón. La tercera entre h cúbica, entre h cuadrada, y así me sigo. La enésima derivada voy a tener que dividir entre 1 entre h a la n. Perfecto. Hasta aquí va bien saliendo de nuestra experiencia. Sin embargo, aquí tengo adentro del paréntesis una cosa más rara. Para la segunda derivada, tengo f más 2h menos 2f más h más f de x. Para la tercera derivada, tengo f de 3 más h menos 3 por f de 2 más h más 3f de h menos f de x. Noten que lo que va apareciendo en el argumento de la función es algo que depende de h, pero también va disminuyendo hasta llegar a hacerse 1. Lo mismo en la cuarta derivada, empiezo con 4h, 3h, 2h, h y desaparece el h. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hago para calcular los coeficientes? Ya sé que para calcular los coeficientes, el primer coeficiente para la derivada normal me dio 1 y 1. Para la segunda derivada es 1 menos 2, 1. Para la tercera derivada es 1 menos 3, 3 menos 1. Para la cuarta derivada es 1 menos 4, 6 menos 4, 1. El caso está en que empieza en 1 y acaba en 1, pero los coeficientes interiores son los interesantes. ¿Cuál fue la sorpresa? Descubrir que tenía un comportamiento del triángulo de Pascal. Estuve tentado a llamarle triángulo derivativo o triángulo de derivadas de Pascal, pero me expuse a que me dieran pamba y dije, no, así lo voy a dejar. ¿El comportamiento cuál es? Todos empiezan con 1, la primera parte empieza con 1, la última parte va a ir brincando. 1 para las derivadas 0, voy a admitir la derivada 0, primera derivada menos 1, segunda derivada 1, tercera menos 1, cuarta 1 y así sucesivamente. Y en los internos, pues va a ser Pascal, 1 menos 2, 1. 1 menos 3, 3 menos 1, 1 menos 4, 6 menos 4, 1. Y entonces sabemos por el triángulo de Pascal que este está definido como este cociente de factoriales. Pero entonces, ¿cómo le hago para medir el signo? Pues para medir el signo lo multiplico por menos 1 a la k. Y entonces ya me puedo quitar del proceso de estar derive y derive y derive. Y entonces mi derivada enésima es precisamente este límite. 1 entre h a la n por toda esta sumatoria, y curiosamente esta sumatoria es muy parecida a el binomio de Newton. No se parece por el hecho de que aparecen los coeficientes menos 1 a la k, pero es muy, muy parecida. Y entonces es muy curioso porque entonces ahora, cuando les digo a mis alumnos, no, la enésima derivada es un binomio de Newton con signo, como que hacen cara de, ¿y de qué habla? Por supuesto, tiene que ver con que se tiene que hacer toda una serie de cálculos para llegar a esta fórmula. Y entonces esta fórmula se vuelve también pues muy interesante porque no nos permite todo reducir a un caso de límite, la enésima derivada. Claro, alguno de mis colegas me dice, pero
Todo el mundo piensa que el límite es fácil, pero no, hay límites muy complicados. Tiene razón. Hay límites los cuales, si ustedes llegan a realizarlos, hasta pueden sacar un artículo de investigación, porque a todo el mundo se le queda la idea de que el límite es fácil, saca el límite, pero no, el límite puede tener sus complicaciones. Si nos reducimos al asunto operativo, tal vez no. De hecho, ni la mejor computadora puede realizar todos los límites. Ahora, siguiendo los consejos de qué es el factorial, simplemente hago un cambio de variable y el cambio de variable me permite decir que n en k es gamma, bueno, esta fórmula, gamma de n más 1 entre gamma de k más 1 por gamma de nk más 1. Esta fórmula se obtiene a partir de conocer la función gamma. Hace mucho, fue 3 años aproximadamente, di un curso entero sobre la función gamma y es apasionante. Se puede definir de muchas maneras, uno a través de un límite, otro a través de una integral. Y aquí es donde me tuve que meter a la historia de cómo es posible que haya funciones que tengan derivadas grandes sin necesidad de tener derivadas chicas. Y este es el caso de la valor entero, que entonces aquí empieza uno a dudar. Bueno, ¿de qué estás hablando? Bueno, no, si quieren no se preocupen. Toda la derivada de orden entero o de orden natural lo voy a interpretar como este límite. Y sí, ya aparece como en lo más acabado. Ya la enésima derivada aparece en su forma más acabada. Ahora, por supuesto, si alguna vez voy a dar en México, alguna vez doy otro curso sobre función gamma, por supuesto que todo el mundo queda cordialmente invitado. Es muy, muy interesante. Ahora, el problema es el siguiente ahora. Ok, ya definí la derivada de orden positivo. ¿Puedes definirla de orden negativo? Y la respuesta es sí, porque como operador tengo que, si derivo y luego integro, la función no cambia y eso debido al teorema fundamental del cálculo. Es por ello que siempre cuando estamos integrando una función, estamos encontrando una primitiva y evaluamos la primitiva en los extremos y se acabó. Entonces aquí es cuando les digo, a ver, que no, la ecuación 11 nos dice que es tan complicado integrar como derivar y se quedan como que parece que sí. Y más aún les pregunto, ¿qué fue primero en la historia, derivar o integrar? Entonces se ponen a pensar y tengo que aclarar que en algún momento les diría, si a mí me ponen a diseñar un curso de cálculo diferencial e integral, lo pondría al revés, cálculo integral y después cálculo diferencial, porque se puede integrar sin derivar. Y más aún, si vemos la historia de la humanidad primero empezó a calcular áreas y después calculó velocidades. Pero entonces, en cómo nos educan ahora, primero nos ponen a educar, primero nos ponen a entender velocidades y luego áreas. Eso es antihistórico, pero bueno, así se hace. Ok, entonces ya sé que integrar es lo inverso de derivar. Entonces defino como d a la menos 1 como la integral. ¿Por qué? Porque simplemente la integral es un operador que es el inverso de la integral. Entonces, toda derivada de exponente negativo se convierte en una integral. Y entonces, ok, cuando uno revisa el concepto de integral múltiple, se da cuenta que al integrar reiteradamente, pues podemos obtener una forma también muy, muy interesante. Es decir, si integro reiteradamente, porque como dije, d a la menos 1 es la integral, pues entonces d a la menos n entre dx a la n debe ser integrar n veces. Ok. Y entonces me pongo a integrar y resulta que encuentro una fórmula interesantísima, que el lado izquierdo es exactamente al lado derecho, igual al lado derecho. Y otra de las cosas que es interesante, vuelve a aparecer la función gamma.
Otra cosa que de aquí desprendo, que alguna vez di una plática sobre este operador y la función gamma. ¿Por qué llega la función gamma? Porque cuando uno calcula el área de un círculo, pues ya sabe uno pi por radio al cuadrado. ¿Y cuál es el volumen de una esfera de radio 1? Pues 4/3 de pi por radio al cubo. Y en R4, y ahí todo el mundo empieza, pues no sé. Y en R5, no sé. Y en R6, tampoco sé. Y entonces lo curioso del asunto es que nos da una sucesión donde la sucesión es el volumen entre la función gamma evaluada en la dimensión. Y lo curioso del asunto es que si uno aumenta la dimensión, el volumen va disminuyendo. Eso es curioso, porque uno pensaría, si aumento la dimensión, ¿que no tiene que aumentar el volumen? No, resulta que no. Ese límite no se ha encontrado. De hecho, yo lo propuse en un congreso internacional de singularidades. Parece que nadie me hizo caso. Solamente un investigador me dijo, ¿tienes una hipótesis? Y le dije, no, no tengo una hipótesis. Y como no tengo una hipótesis, no te puedo decir. Yo no sé en realidad a dónde converge, pero lo único que sé es que va disminuyendo. Y por supuesto los de física me dicen, ¿me estás diciendo que si aumentas dimensión la materia está desapareciendo? No sé. ¿Sí me explico? Dice, no sé. Entonces, ahí sí tengo que hacer lo que voy a hacer ahorita con ustedes, pedir disculpas por mi ignorancia. Eso entonces, no empecé así esta plática, pero siempre empiezo diciéndoles lo contrario de muchos expositores. Vine a platicarles de lo que no sé, no de lo que sé. Entonces, ¿por qué? Porque luego a veces es bonito aprender juntos. Digo, si a ustedes se les ocurre el por qué va desapareciendo, entre comillas, el volumen de una esfera conforme aumento dimensión, ahora sí que por favor platíquenme, porque yo todavía no lo sé y nadie lo sabe. Y de hecho, alguna vez me preguntaron si era relevante el problema. Le dije, pues no sé, pero alguna vez el teorema de Fermat se dijo que no era relevante, pero resultó que tardaron 350 años en demostrarlo y resultó más relevante de lo que se pensaba. Entonces, no sé si importa o no, pero ahí está el problema. De hecho, yo siempre les digo a mí, si me dicen un problema, ¿qué problemas te han causado más conflicto? Son los que se describen fácilmente. Si nos ponen un problema complicado, a lo mejor hasta lo resolvemos porque resulta no complicado. Pero si me ponen un problema relativamente fácil o muy fácil de plantear, yo les tengo mucho miedo. Entonces, ok, pasemos al asunto de la derivada fraccionaria. Este sí requiere otra discusión. Uno no, como les comenté, como les dije, no es un problema actual. En realidad tiene rastros desde el siglo XVII y aquí es muy interesante revisar un poco la historia, porque resolviendo el problema de la integral que se le planteó a Euler, él trató de resolverlo y sí lo resolvió efectivamente. Pero cuando yo leí el artículo, dije, oye, les comenté a algunos colegas, oye, está cometiendo barbaridades Euler. Si fuera uno de mis estudiantes y de este paso, lo reprobaría inmediatamente porque está integrando cero entre cero. Y entonces lo revisaron y sí, está integrando cero entre cero. Pero entonces empezamos a rastrear en la historia y algún artículo que encontré por ahí, en 1930 creo, no recuerdo exactamente, quien revisó el artículo y se tardó como 15 años en resolverlo, no sé, se dio cuenta que sí estaba bien Euler, que sí estaba bien hecho, sí estaba bien la respuesta, pero el método que había planteado estaba cojo, realmente nunca se preocupó por ello. Y lo que hizo finalmente es que, en términos actuales, decimos, pues si aplicas la famosa regla del L'Hopital, por supuesto que tiene razón. Ok, perfectísimo. Ahora, pasemos ahora sí al problema planteado arriba. El problema planteado arriba es el índice fraccionario, la derivada de índice fraccionario. Es muy interesante la historia de las matemáticas porque
Cuando alguien se preguntó qué era 3 a la 1 medio, pues medio mundo le dio pamba, porque nadie entendía qué es eso. Pero llegó un momento que, claro, 3 a la 1 medio es raíz cuadrada de 3. 3 a la 1 entre 15 es raíz quinceava de 3. Y entonces, si eso tuvo sentido en el terreno de la teoría de números, ¿por qué no va a tener sentido en el terreno del análisis matemático? Y entonces, por ahí, por los 30, 40, Curán se preguntó, lo encontró en un artículo del siglo XVIII, XIX, no me acuerdo ni cuál refiere, donde se hace la pregunta, ¿qué es esto de la derivada de orden un medio? Por supuesto, nadie tenía la respuesta, pero Curán, basándose en una definición que él tenía sobre derivada entera, que acá la tengo, que él ya la conocía, lo cual es así increíble. Yo creo que Curán sabía muchas cosas que ahora no sabemos y que él sí las sabía, pero no le dio tiempo de escribirlas. Dijo, bueno, si hago una simulación sobre la derivada de orden negativo, voy a tener que la derivada de orden negativo es igual a esto. Entonces, si le aplico la derivada de orden positivo, entonces como son inversos, al multiplicarlos me da la identidad. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí si le aplico el inverso, es decir, la de orden fraccionario positivo, me tendría que dejar intacta la función x. Y entonces eso, aplicado al de la izquierda, querría decir entonces que me daría una enésima derivada que ya conozco por una betaésima derivada de orden negativo. Es decir, sería la derivada de esta integral tan bonita que se ve. Entonces dijo Curán, pues claro, entonces puedo dar una respuesta, porque yo sé que la función gamma evaluado en un medio es 1 entre pi. Y entonces puede decir, prácticamente con esto, él se dedicó a sustituir y de ahí empezó a sacar, él resolvió la primera ecuación diferencial de orden fraccionario y lo plasmó en su libro de ecuaciones diferenciales en 2 volúmenes. Es muy bonito, él no lo dice así, simplemente Curán en este terreno, como no había un aparato teórico que lo sostuviera, pues se puso a hacerlo en la práctica. Como ocurre comúnmente, pues si no tienes una justificación, pues te pones a hacerlo hasta que tiene el matemático que venir a hacerlo. De hecho, hubo un tiempo que nosotros decíamos, el físico descubre las matemáticas, pero el matemático tiene que andarle justificando sus teorías. Y sí, pero también por otro lado decimos, se los agradecemos porque si no, no tendríamos qué hacer. Eso es muy interesante. Ahora, ya con eso, entonces la integral de un medio, como la resolvió Curán de una función arbitraria, era exactamente igual a esto. Y eso es precisamente el problema que enfrentó Euler, que era la integral de Abel. Sí, espero que quede claro. ¿Sí? Si es así, entonces las primeras observaciones sobre la derivada, si así definimos la derivada de orden un medio, tiene problemas muy grandes. Muy, muy grandes. En primer lugar, no satisface la regla de Leibniz. Es decir, ya no tenemos fórmula para derivar productos. El segundo es que la derivada de una constante no es, la de la constante 1 al menos, no es 0. Es más, es 1 entre raíz de 2. Y el segundo problema es que bien cumple la fórmula que les estoy proponiendo, pero no desdobla derivadas. Es decir, si tenemos la derivada n más n, ya sabemos que eso es la derivada de n por la derivada de m. A eso le llamo desdoblar. Pero en términos de la derivada fraccionaria, eso no se cumple. Es decir, no se cumple la ecuación 25. Pero bueno, sí ya estamos felices y contentos de que nuestra derivada de orden un medio la tenemos,
pero no cumple la ecuación 28. Y lo que les decía, la derivada de orden 1/2 de 1 es 2 veces entre raíz de pi y eso es distinto de 0. Es decir, eso es debido a la regla de Leibniz. Por la regla de Leibniz llegamos a la conclusión que la derivada de una constante es 0, pero ahora resulta que ya estamos en terreno pantanoso. Y esto le causó problemas a Curat. Por eso no le quiso entrar. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, se estudió un poco más de cerca esto y vienen los trabajos de de Kilbas, ese fue el primero que empezó a formalizar, es el primero que sacó su trabajo sobre cálculo fraccionario y se basó en dos definiciones. Una de ellas es la de Grönwald. Bueno, ya sé que si entienden alemán debe de pronunciarse Grönwald, pero yo no soy alemán, es Grunwald. Y la segunda es la de Riemann-Liouville. Tampoco ni Riemann ni Liouville sabían que estaban definiendo una derivada. Y la tercera derivada es la de Caputo. ¿Cuál es la de Grunwald? Esta derivada es esta. La que tienen es la 30. Noten que está muy basada en cómo definimos derivada de orden superior. Derivada de Riemann es primero definimos derivada izquierda, luego derivada derecha y luego derivada. ¿Ok? Y luego la derivada de Caputo. ¿Por qué Caputo se empecina en definir una derivada? Porque está muy molesto de que ni la de Riemann-Liouville ni la de Grunwald al derivar una constante sea 0. Entonces él está buscando una derivada cuya derivada de una constante sea 0, la define y por supuesto lo encuentra. Pero entonces tiene otro problema. El otro problema es que la derivada de Caputo, la de Riemann-Liouville y la de Grunwald no satisface satisface esta ecuación. Es decir, primero saco la pésima derivada, luego la qésima. Eso es diferente. Parece una contradicción aquí. Espero no es una contradicción. Lo que estoy diciendo en pocas palabras es que no desdobla. Bueno, si quieren después la puedo reformar. Sería la derivada de Caputo de Q más P es distinto de este producto. Sí, y eso se debe a otra formulación importante. No satisface la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? La derivada de una composición es la derivada de 1 evaluada en el punto de la función primera por la derivada de la segunda función. Entonces aquí hay un problema y eso trajo jalándose de los pelos. Kilbas es aproximadamente 70s, 80s, 90s del siglo pasado, jalándose de los pelos a todo mundo. ¿Cómo es posible? Estamos trabajando con una derivada que no es derivada porque teníamos el concepto de derivada muy estrecho. Pero entonces hay otras definiciones alternativas. Una definición alternativa es dada en el 2004 por donde dicen, bueno, voy a definir derivada fraccionaria con este límite. Entonces es lo que les decía al principio. El límite es tan canijo, es tal que no podemos considerarla como una x porque nos hace regresar y nos hizo regresar el límite. Después, esta derivada sí es bien bonita. Esta derivada satisface todas y cada una de las propiedades de definición de derivada que nos enseñaron en cálculo. Ah, perfecto. Por cierto, ahí pongo respeté su notación. Perfecto. El segundo problema es que no respeta la regla de la cadena. Y la tercera es, bueno, y la parte más importante y la parte muy bonita es que conserva el teorema de Rolle. ¿Qué es el teorema de Rolle? Si nosotros hacemos una gráfica de una función
que tiene recta tangente en todos los puntos, en algún momento hay una recta tangente que es paralela a la recta secante que une los dos puntos. Eso es precioso. Todas las derivadas fraccionales que les he mostrado no cumplen este teorema, pero el por qué causa impacto esta definición, simple, lisa y llanamente porque satisface el teorema de Rolle, cumple el teorema de Rolle. Y tiene otra propiedad interesante, la derivada de una constante cero. Ok. La segunda definición alternativa, esta fue basada en la primera, pero esta es de 2018. En términos de matemáticas podemos decir que es pan caliente. Ya saben que todo en matemáticas puede tardar siglos, pero esto tiene apenas 3 años. Es recién salida del horno. Esta definición parece a la primera, pero no. Tomó la primera y de la primera definió la segunda. Entonces, esta definición de derivada fraccionaria satisface todo lo que quieran antes, pero además satisface la regla de la cadena. Y la regla de la cadena la ponemos aquí como la fraccionaria de una composición es la derivada de la primera por la fraccionaria de la segunda. Eso es precioso. Ahora, también defecto de las dos. Sigue sin resolverse que la derivada de alfa más beta es distinto, sigue siendo distinto de la derivada de alfa más la derivada de beta, lo cual es como en cierto sentido frustrante. Pero bueno, entonces hasta aquí llega el punto de cómo les explico de qué es una derivada de orden fraccionario. Están las cosas todavía muy calientes, pero lo que es cierto es que me han dicho que tiene muchas aplicaciones. Uno de mis profesores trabaja en Pemex y me dice que la derivada de orden un medio, si la sustituyes en una ecuación de calor, resulta que modela mucho mejor un suelo con cierta porosidad. Y la derivada te va midiendo la porosidad y eso es muy buscado por las compañías petroleras. Me emocionó el canijo y le dije, a ver, ¿tienes datos? Dice, sí, pero no te los puedo dar. ¿Y qué? Tiene mucha razón. Ninguna empresa estatal, privada, como quieran, te va a dar sus datos simplemente porque sí, porque si los sueltan, corren el riesgo de espionaje industrial. Entonces, hay leyes que van regulando todas esas cosas. Entonces, pues me quedé con la quisquilla y dije, bueno, tal vez en algún momento empiecen a soltar datos y empecemos a trabajar con esto. Hay una profesora, Úrsula Iturrarán, que yo estoy de hecho, yo estoy en su oficina. Todo el mundo dice que es mi oficina, pero no es la oficina de Úrsula. Ella casualmente, fue mi alumna. Casualmente se dedicó a la computación y una vez me dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? Y ella fue a mi curso sobre la función gamma. De ahí empezó a modelar con Python y no sé qué, y obtuvo resultados padrísimos, los compartió con algunos ingenieros del Instituto de Ingeniería y han sacado artículos maravillosos, pero porque ella conoce perfectamente cómo manejar la computadora. Le digo, no, hombre, yo apenas si puedo con algunos programas como LaTeX, pero bueno, en fin. Ahora, ya para finalizar, si tenemos una ecuación diferencial como esta, pongan que en lugar de poner índice entero, le pongo índice fraccionario. Entonces obtengo una ecuación diferencial del estilo 35, que es de las más sencillas. Pero entonces ustedes me dirían, ¿y qué resultado te da? Pues les podría decir, depende de qué derivada fraccionaria pones. Si cambias la derivada, cambia tu solución. Entonces ahora sí que es a conveniencia. Y bien, los matemáticos todavía tenemos mucha chamba, a lo mejor de aquí a algunos siglos,
porque todavía no resolvemos bien a bien qué está pasando. Simplemente le llamamos derivada, pero estrictamente no es una derivada si atenemos a la definición de Kobayashi. Pero entonces, bueno, trabajamos una derivada que no es derivada, pero estamos encontrando cosas interesantes. Las conclusiones es uno, con la definición que acabo de ver, también se puede hablar de derivadas de orden complejo. De hecho, uno de mis profesores que alguna vez me invitó a dar una plática, la di, me preguntó, oye, aquí nos hemos encontrado que hay cosas muy extrañas y una de ellas es que necesitamos derivadas de orden complejo. Si tú has sacado derivadas de orden complejo, nunca en mi vida. Y a lo mejor después, pero todavía no. No puedo sacar derivadas de orden complejo. Y entonces, como aquí simplemente es un libro donde han sacado aplicaciones a física de alguien que trabaja en un laboratorio de física. Entonces, aplicaciones hay un montón. Entonces, como les decía a mi abuela cuando le ayudaba yo en la cocina, gracias a ella aprendí a cocinar cosas mexicanas. Simplemente le dije, te dejo la papa caliente. Ahí les dejo la papa caliente. Vine a platicarles lo que no sé, creo que les cumplí. No sé si existan preguntas.